Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. La siguiente canción dice: bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. ¿Cantamos? Acompañamos con las palmas, por favor. Muy fuerte. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria,
por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Bueno es alabarte, Señor. La siguiente canción es un himno. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. ¿Cantamos este himno? Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo.
las luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Cantamos una última canción antes de pasar a escuchar el mensaje que en esta mañana nos trae nuestro hermano invitado. El esplendor del Rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cantamos bien fuerte esta canción mientras podemos juntar las ofrendas para aquellos que todavía no lo han podido hacer. Si me ayudas, Toby, con la bolsita. Cantamos bien fuerte. El esplendor del Rey vestido en majestad, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, día a día Él está. Día a día Él está. El tiempo
Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias por acompañar estas canciones. Hermano Fidencio, adelante por favor. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy ya estamos el último domingo del mes de agosto, 27 creo que era, ¿verdad? De agosto, 27 de agosto, el octavo mes del año. El próximo domingo ya estamos en el primer domingo del mes de septiembre. Vamos a entrar en la recta final del año 2023, que rápido. Y hoy estamos muy contentos de recibir en nuestra iglesia hermanos y hermanas muy queridos para mi familia, para mí y para mi familia. Están con nosotros Mauricio Vicherat con su esposa Ruth, también está su hermana Naemi y sus dos hijos, ¿verdad? La nena, ¿cómo se llama la nena? Priscila y Josías, ¿verdad? Josías es más chiquitito, tienen apenas 5 meses. Le gustó tanto la alabanza que se quedó dormido. Muy lindo. A Ruth, nosotros, Francis y yo le conocimos hace muchos años cuando empezamos a conocerles a los padres de ella, que son Orlando Hermosilla y su esposa Loida. En ese entonces eran miembros de la iglesia cristiana evangélica en Capellanía, en San Lorenzo, kilómetro 10. Y empezamos a tener actividades conjuntas en Comife, en FEMIPA, y asistíamos a campamentos de iglesias y compartíamos. Ellas eran chiquititas, Ruth tenía como 12 años y su hermano Dani tenía como 10 años. Y también Ruth, la familia de ellos, Orlando y su esposa Loida, solían hacer viajes de visitas a iglesias del interior. Una Semana Santa me invitaron y fuimos a visitar la iglesia en Paso Yobay, que es departamento del Guairá, creo que es Paso Yobay, pasando Colonia Independencia, la ciudad de Independencia. Independencia está todavía en Guairá, pero Paso Yobay no sé si es ya Cazapá. Pero fuimos a visitar una iglesia en Semana Santa, una iglesia en Paso Yobay. Estuvimos toda una Semana Santa, creo que jueves, viernes santo, sábado y domingo. Volvimos allí. Orlando, por su trabajo, él visitaba muchas localidades del interior por motivos laborales y aprovechó para visitar las iglesias del interior. Entonces conoce bastante. Ahora ya se jubiló y está colaborando en una iglesia local en San Lorenzo con Loida. Dani está estudiando para licenciatura en lengua española, está trabajando. Y su hermana Ruth, ¿verdad?, que está hoy con nosotros, ella estudiaba en un instituto acá bíblico, se llama IVIVA, ¿verdad? IVIVA se llamaba. Creo que estaban 2 veces por semana se reunían para estudiar
la Biblia. Eran profesores de Chile que venían a enseñar acá. Duró como 3, 4 años por ahí. La enseñanza acá estudiaban, así como estamos estudiando FLET nosotros, el libro de FLET. Ellos estudiaban IVIVA. Y cuando terminó hubo un desafío para aquellos que querían ir a seguir estudiando en Chile, en una facultad evangélica o en un instituto bíblico en Chile. IVIP. No, IVIVA. IVIVA, IVIP. ¿Qué significa IVIP? Instituto Bíblico Intensivo del Paraguay. Instituto Bíblico Intensivo del Paraguay, IBIP. Y al terminar 2, 3 años de estudio, un desafío de quienes querían ir a proseguir sus estudios bíblicos en un instituto bíblico en Chile. ¿Y cuántos se fueron? De acá, de Paraguay contigo, tú mismo. Sí, entre 2, vos y quién más fue. Un primo. ¿Quién? ¿Saben? 2 aceptaron el desafío y se fueron a Chile, ¿verdad? ¿Y cuántos años duró el estudio allá? 4 años. En 4 años. Y allí le conoció a Mauricio. Así, a varios compañeros, pero el que flechó su corazón fue Mauricio. Así que cuando vino al 4.º año, vino acá y le dijo, papá, mamá. Dice, al que haya esposa, haya el bien. Y al que haya esposo, haya algo mejor todavía. Entonces, mediante eso, ¿verdad? Dios unió 2 personas, una de Paraguay y Mauricio. Así que queremos invitarle a Mauricio, por favor, si quiere pasar acá. ¿Sabes? Así un resumen, una introducción. Y ellos se casaron allá en Chile y después vinieron y se casaron acá en Paraguay también, ¿verdad? Y tenemos el honor, Francis y yo fuimos invitados a presenciar, ser testigos del casamiento de ellos aquí en Paraguay. Participamos la ceremonia de casamiento, fue muy emotiva realmente. La ceremonia me viene a la mente, así que me hace recordar esa ceremonia muy emotiva. Gracias, Mauricio, por aceptar el desafío de formar un hogar con Ruth. Gracias, vemos que ya el Señor les bendice con 2 criaturas hermosas. Aceptaron también el desafío de venir a Paraguay después de 4 años de casados, más o menos. 6 ya. 6 años de casados decidieron venir a Paraguay. Él tal vez nos va a comentar más. Aparte del estudio bíblico que va a presentar, puedes tomarte un tiempo para compartirnos cuál es la visión de servicio al Señor que tienen, por qué están en Paraguay, a qué apuntan, quieren quedarse aquí en Asunción, es decir, en la capital, están apuntando en el interior, qué área de ministerio, en una iglesia local, en algún tipo de ministerio especial, en fin, qué es lo que el Señor puso en el corazón de ustedes, hacia dónde el Señor les está llamando. Así que bienvenido, que el Señor les bendiga, de tener todo el tiempo necesario. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Como mencionó el hermano Fidencio, mi nombre es Mauricio Vicherat, soy chileno y bueno, al final de la exposición vamos a compartir un poquito con ustedes lo que el Señor ha hecho con nosotros y por qué nos ha traído acá. Vamos a orar en primer lugar para que el Señor nos guíe en su palabra y Él nos las enseñe. Gracias, Padre, por este tiempo, por permitirme exponer su palabra. Le pido, Señor, de que a todos nos dé un corazón humilde para comprender su palabra, ir como un niño a su palabra. Pero también le pedimos, Señor, de que me ayude a poder exponer fielmente su palabra, que sean sus pensamientos los que se expongan, y le pedimos también, si hay que hacer cambios en nuestra vida, que nos ayude a hacerlos. Si hay que continuar haciendo algo que ya estamos haciendo, que nos ayude a seguir haciéndolo, nos dé la fuerza necesaria. Pero si realmente estamos yendo a un lugar equivocado, nos ayude, Señor, a poder enfocarnos en tu voluntad expresada claramente en tu palabra. Te pedimos que nos guíe, Señor, y podamos ser humildes ante su palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy voy a compartir con ustedes un tema muy importante, que es las misiones. Las misiones. Todos escuchamos ese término muchas veces, que por cierto, literalmente no está en la Biblia como misiones, no existe, porque es una palabra latina, pero está el concepto, ¿sí? Lo mismo que Trinidad, tampoco está la palabra Trinidad en la Biblia, pero vemos el concepto, hay un Dios que es en 3 personas. Lo mismo pasa con las misiones.
no se encuentra esa palabra literalmente, pero está el concepto, está el hecho de que Dios quiere alcanzar otras personas con su evangelio y que personas se salven y puedan tener una relación con Dios. Entonces está eso de ir a buscar personas perdidas que necesitan el perdón de sus pecados y restablecer, o mejor dicho, establecer una relación con Dios, ¿sí? Que eso la Biblia le llama la reconciliación, y eso sí está ahí en 2 Corintios capítulo 5. Entonces, para que sepan, la palabra misiones no la van a encontrar en la Biblia, pero está así el concepto. La palabra más cercana para misiones quizás sería enviado, ¿sí? Ese sería el concepto más bíblico que podemos hallar, más parecido al tema de las misiones. Entonces, bueno, partiendo también dando gracias al Señor por la invitación, el hermano Fidencio y el hermano Jiménez, que ya nos conocíamos ya, así que doy gracias al Señor también por habernos conocido ya y por... Él me invitó a su casa, ¿sí? Con Ruth ya habíamos estado en su casa, habíamos compartido y fue un grato tiempo compartir y tener comunión en el Señor. Entonces, hoy vamos a compartir una porción de la Escritura y esperamos ser dirigentes en la palabra del Señor y serle agradable al Señor. ¿Por qué razón? ¿Y por qué vamos a hablar en primer lugar sobre las misiones? Solamente para que tengamos toda una misma base, es algo que Dios ha mandado a la iglesia, ¿sí? No vamos a partir de esa base, es algo que Dios le ha encomendado a la iglesia, es una encomendación, es una tarea que Dios le dio a la iglesia local, ¿sí? Al cuerpo de Cristo, a todas las iglesias locales que han existido desde su nacimiento, Dios le dio esta tarea de alcanzar otros pueblos con el Evangelio, otras naciones, otras familias, ¿sí? Entonces, debemos partir por esa base, que es un mandamiento. Y este mandamiento se le ha dicho en la historia de la iglesia la Gran Comisión. Así se le ha dicho, ese ha sido su nombre por siglos y así se le entiende. ¿Y cuál es la Gran Comisión? Específicamente es hacer discípulos a todas las naciones. Eso está ahí en Mateo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa porción de la Escritura en Mateo 28 se ha llamado la Gran Comisión. Y luego de eso vemos como los apóstoles atienden a ese mandato y van a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Bien, ya teniendo eso como base, vamos a leer Tercera de Juan, por favor, hermanos queridos, con la palabra del Señor. Tercera de Juan, un poquito antes de Apocalipsis, casi al final. Vamos a leerlo completito, ya que es bastante corto, versículos 1 al 15. El anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio,
y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Lo primero que debemos saber acerca de esta epístola es que fue escrita por el apóstol Juan. ¿Está bien eso? Fue escrita por el apóstol Juan, tal como su nombre lo indica, y dice tercera epístola de San Juan apóstol. La razón, hay dos razones de peso para poder llegar a esta conclusión. En primer lugar, es la información interna que posee esta carta. Hay muchas similitudes con primera de Juan, con segunda de Juan, con Apocalipsis, con Juan, con el Evangelio de Juan. Entonces hay similitudes en la forma de escritura y hay conexiones ahí en las palabras. Otra razón para llegar a la conclusión de que esto lo escribió el apóstol Juan, porque en ningún lugar dice que él lo escribió. La otra razón de peso son los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Solamente para que tengamos un poquito de conocimiento. Los padres de la iglesia fueron los primeros discípulos de los apóstoles, o los discípulos más cercanos que tuvieron los apóstoles, porque sabemos que luego de que los apóstoles fallecieron, el evangelio tuvo que seguir avanzando, ¿sí?, por la faz de la tierra, y esa tarea la continuaron estas personas que se llamaron los padres de la iglesia, que fueron diferentes pastores, misioneros, discípulos directamente de los apóstoles. Entonces, muchos de estos padres de la iglesia dan testimonio de que esta epístola fue escrita por el apóstol Juan, ¿sí?, porque ellos convivieron con él, estuvieron ahí con él. Entonces tenemos esas dos razones de peso para llegar a la conclusión de que esta epístola la escribió el apóstol Juan. Entonces, los padres de la iglesia son los que continuaron con la evangelización luego de la era de los apóstoles. El tiempo de esta escritura es situado casi al final del ministerio del apóstol Juan. Esto es específicamente por la palabra que menciona al principio, o como él se refiere a sí mismo, el anciano, ¿sí?, alguien ya mayor. Y al notar la información interna no podemos avanzar mucho más, no hay mucho más que sacar en cuanto al contexto histórico de esta carta. Sin embargo, la carta nos presenta una buena radiografía de lo que fue la iglesia primitiva en aquellos días, ¿sí? Nos mostraba cómo funciona la iglesia y también cómo es que avanzaba la obra misionera en aquellos días. El tema principal de esta es la hospitalidad, pero no cualquier hospitalidad, no cualquier persona, sino la hospitalidad a los misioneros, a los siervos de Dios, a las personas que van a predicar el Evangelio. Ese es el tema central de esta epístola, ¿sí? Aunque la hospitalidad es un tema que aparece en la Biblia y es cierto, no solamente tienen que ser a misioneros, pero aquí está enfocada en los siervos de Dios, ¿sí? Cómo es que la iglesia sustenta, cómo es que la iglesia apoya, cómo es que la iglesia sostiene los siervos de Dios. Entonces, en otros pasajes vamos a encontrar que el Señor habla de la hospitalidad de manera más general, aquí es muy específico, en el tema de las misiones. Aún así, debemos saber que la hospitalidad es una marca del creyente, eso debe ser parte del creyente, los creyentes deben estar dispuestos a ser hospedadores, lo dice la palabra. Interesantemente, esto es algo muy marcado en algunos lugares, yo les menciono Chile, ¿sí? Al sur de Chile, ¿saben? No sé si han visto Chile, pero es algo muy largo así, que como 3.000 kilómetros, desde Arica a Punta Arenas, algo así flaquito, largo, y en el sur de Chile, lugares como Puerto Montt, Curacautín, Chiloé, ciudades de allá, la gente es muy hospedadora, uno va y te hace entrar a la casa, te sirve comida, pasan tiempo contigo, es muy abierta a las personas a hospedar. Y también me pasó algo así aquí en Paraguay, en Tobatí, me di cuenta también que las personas eran muy hospedadoras, te hacían pasar, se daban el tiempo a conversar contigo y estaban dispuestas a recibir personas en su casa. Entonces, hay culturas que son así y esto es digno de aprender y practicar, es algo precioso. Ahora, no por la cultura, sino porque el Señor nos anima a hacerlo.
Vamos a leer del 3 al 5 en primer lugar, perdón, del 5 al 8. Tercera de Juan 5 al 8. ¿Está bien ahí? Está bien. Yo voy a leer aquí antes de pasar ahí. Pues del 5 al 8 vamos a leer. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Lo primero que vemos es el servicio a los misioneros. Dice la primera parte, versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y en este pasaje, versículo 5, se nos muestra el destinatario de esta carta, y es Gayo. Gayo, dice, el anciano a Gayo, versículo 1, a quien amo en la verdad. Entonces ya tenemos algo más de la carta, que hay un destinatario, un tal Gayo. Anciano, que es la palabra con cual se habla a sí mismo el apóstol Juan, es un sinónimo de pastor y obispo muchas veces. Entonces, estos tres títulos en la palabra por lo general hablan de la misma persona, ¿sí? Pastor, obispo, anciano. Y el adjetivo amado, que ocupa acá, el anciano a Gayo, versículo 1, el amado, ¿sí? El amado, Gayo, es una palabra utilizada por el apóstol Juan para hablar hacia los creyentes con cariño. Él utiliza esa palabra, amado, ¿sí? Acompáñenme por favor a 1 de Juan 4, versículo 7, ahí con la Biblia. Vamos a ir rápidamente, bien cerquita, 2 epístolas atrás. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué palabrita hallamos ahí? Amados. Encontramos otra vez que el apóstol Juan se refiere a los creyentes como amados. Es una palabra cariñosa para referirse a los creyentes. Gayo, ¿quién es este tal Gayo? Gayo es nuestro destinatario y aparentemente era un pastor de una iglesia local de aquellos días. Las iglesias en aquellos días funcionaban como iglesia en casa, la mayoría de ellas, ¿sí? Los hermanos se reunían en las casas para poder tener su culto y adorar al Señor. Entonces, aparentemente Gayo era un líder o un pastor en una de estas iglesias casas, donde probablemente en Asia Menor, no se sabe con exactitud, pero sin embargo sabemos que sí o sí es un líder de la iglesia en aquellos tiempos, es alguien que está dirigiendo la iglesia, un pastor o un anciano o un misionero, pero es alguien que está a cargo de una iglesia. Ahora, lo que hace el apóstol Juan es reconocer el servicio y la obra que estaba entregando Gayo por otras personas. La Biblia trata de cristiano fiel a Gayo, muy interesante. ¿Por qué razón? Porque él estaba dispuesto a hospedar a otros hermanos, ¿sí? Entonces, es tratado como cristiano fiel por hospedar a otros hermanos. Algo interesante de la cultura de aquellos días es que para realizar viajes, algo que se adoptó de los judíos precisamente, los cristianos y las personas con un trasfondo judío buscaban hospedarse en casa de hermanos o de otros judíos. ¿Y por qué razón? ¿Acaso no habían hoteles o hostales en aquellos tiempos? Sí habían lugares para hospedar. El problema es que también estos lugares se utilizaban para otros usos viles, no solamente hospedar gente, sino otras cosas que no conviene mencionar. Entonces, los judíos evitaban quedarse en hoteles, hostales y todo ese tipo de lugares para hospedar. Lo mismo los cristianos, tampoco querían relacionarse con eso, entonces la forma de viajar de los creyentes era quedarse en otras casas de otros creyentes. Entonces los misioneros evidentemente
también tenían esa forma de viajar, quedarse en otras casas de hermanos. ¿Sí, hermano? Tengo una carta, me puedo quedar en su casa, el Señor me envió aquí a evangelizar, a avanzar con la obra de Dios. Entonces, esa era la forma que utilizaban, o el mecanismo que utilizaban los creyentes para viajar en aquellos días. El hermano Gallo estaba dispuesto a sostener en su casa a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Dice ahí, versículo 5, especialmente los desconocidos. Y no está hablando de cualquier persona, sino que está hablando de hermanos que él no conocía. Él estaba dispuesto a hospedar creyentes, pero que él nunca los había visto. Entonces Gallo hospedaba personas que él nunca había visto, nunca había conocido. Y según el contexto, estos hermanos viajaban para compartir el Evangelio. Ese era el objetivo por el cual esos hermanos estaban viajando, para compartir el Evangelio, para edificar otras iglesias, para que la obra de Dios creciera, para que otras personas pudiesen conocer al Señor, para ser obedientes al mandato de ir y hacer discípulos. Entonces, no eran hermanos que estaban ahí por placer, ellos iban a servir en la obra del Señor, ellos iban a avanzar con el Evangelio, iban a anunciar a Cristo a todas las naciones. Entonces, y también iban a ayudar a otras iglesias. Hay varios ejemplos en la Biblia de hermanos que fueron a apoyar otras iglesias, ¿sí? Fueron a edificar otras iglesias que estaban comenzando, que estaban avanzando. Hay dos puntos interesantes aquí. En primer lugar, debemos ver que el contexto de nuestra carta es hospedar creyentes, y el hospedar creyentes, siervos, es una muestra del verdadero cristianismo. Muy interesante. Acompáñeme al versículo 3 y 4 de tercera de Juan. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Por lo tanto, para el apóstol Juan, que Gallo estuviese dispuesto a hospedar a estos siervos, era una muestra de su cristianismo. Era algo crucial en aquellos tiempos. Y también debemos ver que el apóstol Juan también dio un límite, ¿sí? Hay un límite para hospedar personas, y acompáñenme por favor a segunda de Juan, versículo 9 al 10, ahí bien cerquita, segunda de Juan 9 al 10, porque queremos ver todo el consejo del Señor, solamente lo vamos a mencionar. Es cierto, podemos acoger hermanos creyentes que no conocemos, pero hay un filtro, y acá está, versículo 9 al 10 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por lo tanto, había que asegurarse que esta persona sí era creyente efectivamente, ¿no? Que sí conocía al Señor. Entonces ese sería el filtro para hospedar hermanos desconocidos, misioneros y que no conozcamos, pastores que no conozcamos. Esta obra hecha por Gallo tuvo muchos beneficios para la obra. En primer lugar, versículo 6 dice, genera un buen testimonio, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, dice la primera parte del versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Algunos estudiosos dicen que Juan escribió esta carta desde Éfeso en sus últimos días. Si es así, estos misioneros volvieron a la iglesia de Éfeso a dar testimonio de su viaje misionero. Entonces, tengamos un poquito aquí la película de aquellos días. Salen siervos apoyados por el apóstol Juan de la iglesia en Éfeso, aparentemente, a estas iglesias en Asia Menor a servir al Señor, a evangelizar, y se hospedan en las iglesias, se hospedan en las casas donde hay hermanos que están dispuestos a hacerlo. Entre esos tenemos ahí a Gallo, que tiene buen testimonio. Luego estos misioneros vuelven a su iglesia que los envió y dan testimonio de lo que Gallo hizo, de lo que Gallo está dispuesto a hacer por amor a los hermanos y a la obra de Dios. Eso es lo que está pasando acá. Entonces ellos volvieron
y dijeron a Juan, mira, allá hay un hermano muy fiel que nos sostuvo y estuvo dispuesto a apoyarnos en la obra del Señor. Entonces, ellos atestiguaron ante la iglesia cómo es que el Señor los bendijo con el hermano Gayo. Entonces, acá hay un buen consejo también entre medio. Es cierto que todos los viajes misioneros son muy diferentes unos de otros, pero es bueno para los misioneros hablar a la iglesia local acerca de las misiones, acerca de su experiencia, ¿sí? Eso anima a la iglesia y también, por supuesto, nos ayuda a tener buen testimonio. Entonces, esto animó a la iglesia de Éfeso. Hermanos, fuimos allá y el Señor nos sostuvo en la casa de un hermano que se llamaba Gayo y el Señor nos llevó a buen puerto, pudimos evangelizar muchas personas, se fundaron iglesias. Entonces, en primer lugar, esto genera buen testimonio. Y también lo que podemos ver, los resultados de esta obra de amor del hermano Gayo, es que exaltó el nombre del Señor por medio de su amor entregado. Exaltó el nombre del Señor por medio de su amor entregado. Miremos un poquito Hechos 14. Por favor, la tercera, la que viene. Gracias. Hechos 14, ahí lo tengo aquí, por si acaso, si quieren leerlo ahí, o en la palabra, en sus propias Biblias. Hechos 14, versículos 24 al 28, dice. Hechos 14, versículos 24 al 28. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces aquí también vemos otro ejemplo de cómo aquí el apóstol Pablo volvía a su iglesia enviadora, que era su iglesia de Antioquía, a dar testimonio de la obra del Señor. ¿Sí? Es algo que se estaba haciendo y los misioneros, los líderes lo hacían. ¿Sí? ¿Para qué? Para animar a la iglesia. Para animar a la iglesia y gozarse en lo que el Señor está haciendo. ¿Sí? Y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, y ellos contaron a la iglesia cómo el Señor les guió en su viaje misionero expandiendo el Evangelio. ¿Otro más, por favor? Dice la segunda parte del versículo 6 en tercera de Juan. Dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces, el apóstol Juan está animando a Gayo a que continúe haciendo esto, que él debe continuar haciendo esto. ¿Estás haciéndolo bien? Continúa haciéndolo, esto está agradando al Señor, estamos avanzando, está expandiéndose el Evangelio, estamos agradando a Dios con esto. Entonces, el apóstol Juan le pide por favor, y este es un sinónimo de harás bien. Harás bien es lo mismo que decir por favor. Entonces le estoy diciendo por favor. Les pide que los encamine a estos misioneros. ¿Qué significa encaminar? El decir que encamina a los misioneros, ya lo había mencionado antes, la palabra encaminar indica mucho más que recibir a las personas en su casa. Es un poquito más que eso, sino que involucra también comida de ser necesario. Y también el apóstol Juan le agrega un apellido, como es digno de su servicio a Dios. Es muy interesante esto, porque finalmente, a fin de cuentas, el servir a los misioneros, el apoyar a los misioneros para que continúen su viaje y siga el Evangelio expandiéndose, eso al final de cuentas es servir a Dios. Eso es servir a Dios. Si bien es cierto, servimos a estas personas, pero estamos sirviendo a Dios, finalmente. ¿Sí? Como es digno de su servicio a Dios, dice. Entonces, tenemos que poner el foco en eso, en que esto es servir a Dios. Es servir a Dios. Entonces, a fin de cuentas,
es servir a Dios. Y esa es la forma de involucramiento de la iglesia local. Nosotros como iglesia local, las otras iglesias locales alrededor del planeta, así es como deben involucrarse en la obra misionera, con estas personas, con los misioneros. Así es con personas el involucramiento, con personas, con misioneros, con siervos que están dispuestos a ir y predicar el evangelio, están dispuestos a dejar su comodidad, a dejar su familia, país, etcétera. A esas personas tenemos que apoyar, tenemos que ayudar, tenemos que, como decía el apóstol Juan, encaminar. Así es como la iglesia local se involucra en las misiones, por medio de estas personas, ¿sí? Porque no vamos a ir todos, ¿no? Pero tenemos que apoyar a estos que están saliendo, a estos que están allá en el campo. Entonces, hay otro pasaje que nos ayuda a entender un poquito más la palabra encaminar, porque dijimos que era más que sostener en la casa, un poquito más. Ahí sí me acompaña el pastor, por favor. ¿Algo más? Dice Tito 3:13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de manera que nada les falte. Entonces ahí vemos que encaminar parece que es muchísimo más o un poco más que solamente tenerlo en la casa. Entonces el apóstol Pablo le pedía a Tito que él debía recibir a estos siervos de Dios, mencionado acá. Entonces, pero notamos que más que hospedar, sino que dice de manera que nada les falte. Otro versículo también, por favor. 1 Corintios, también aparece otra vez. 1 Corintios 16:6 dice, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. ¿Sí? Entonces, es evidente que la iglesia tiene una responsabilidad acá con los misioneros, ¿sí? La de encaminar. Otra vez, significa más que hospedar. Esto involucra estar dispuesto a ayudar en todo lo necesario que requiriese el viaje. ¿Sí? Hermano, ¿qué te falta para el viaje? ¿Te falta quizá comida? ¿Te falta un lugar donde quedarte? ¿Te falta algo más? ¿Te falta agua? Etcétera. Era un cuidado más integral que solamente hospedar. Entonces, es dispuesto a estar a ayudar en todo lo necesario con el viaje. E interesantemente, a partir de esta porción que estamos leyendo, aquí en 3 de Juan 5 al 8, la iglesia primitiva escribió un protocolo muy interesante, teniendo en cuenta estos principios para apoyar misioneros. ¿Sí? Había un protocolo en el siglo II, en donde se escribían los pasos o cómo la iglesia debía apoyar a los misioneros. Entonces, es evidente que la iglesia local tiene que pensar en estas cosas. La iglesia local debe tener estos 3 pilares. En primer lugar, la edificación. La iglesia local debe preocuparse porque los miembros crezcan en la palabra, porque haya compañerismo, porque haya exhortación. Entonces es algo que la iglesia debe estar ocupada. También la iglesia debe estar ocupada en la alabanza, deben alabar al Señor, debe haber una alabanza congregacional. Y también otro pilar importante de la iglesia es el evangelismo, queridos hermanos. No es una opción, no es estamos con estos 2 pilares y ese vemos si lo hacemos. Es un pilar de la iglesia. Si la iglesia del primer siglo, o la primera iglesia ahí en Jerusalén, no hubiese tomado en cuenta eso, nosotros no estaríamos acá, no existiríamos. Esto hubiese acabado hoy con los apóstoles y ya, bueno, ya somos una iglesia, somos aquí unos 2.000, 5.000 y ya, y ahí estamos y hasta ahí llega el evangelio. No hay más evangelio y eso fue una anécdota de la historia. Pero ellos tomaron en serio este pilar, este mandato, esta responsabilidad, y el evangelio continuó aún después de los apóstoles. Y nosotros tenemos hoy en día la misma tarea. Generalmente, las iglesias locales dividen esto en 2 partes. No siempre es así, pero solamente para tener una idea de cómo llevar esto quizás un poquito más a la práctica. Algunas ideas lo dividen en iglesia, evangelismo y misiones. Hacen una diferencia ahí. ¿En qué sentido? En que el evangelismo es todo el evangelio que pueda predicarle a personas de aquí cerca. Esto sería aquí San Lorenzo, mis amigos, mis familiares, que tengo que predicarle el evangelio.
vecinos, etc. Y eso lo viven como evangelismo, y está bien. Todos nosotros tenemos una responsabilidad personal con eso. Tenemos que predicar el evangelio, cada uno de nosotros. Pero ¿quién va a ir a China? ¿Quién va a ir a México? ¿Quién va a ir a Jerusalén? ¿Quién va a ir a África? Entonces ahí hacemos esa división y decimos esas misiones, porque evidentemente también tenemos que pensar en eso. No solamente en el evangelismo local, sino también hay que pensar en las naciones. Dios dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, y me seréis testigos, dice, hasta lo último de la tierra. También dice por ahí en Marcos, a toda criatura. ¿Sí? Entonces, evidentemente, la iglesia tiene que tener este pensamiento doble en cuanto a esto. El evangelismo local, pero también pensar en cómo servir al Señor, en que el evangelio llegue a otros lugares, más lejos. ¿Sí? Podríamos empezar con Pilar, una ciudad que conozco, no sé. Concepción, el Chaco, esos lugares. Y hay que partir por algo, ¿no? Pero debemos pensar en eso. Es un pilar de la iglesia, hermano. Entonces una iglesia necesita, si no está practicando esto, madurar en eso y avanzar y darle el peso que requiere. Entonces también nuestro pasaje nos muestra la razón por qué debemos recibir o apoyar misioneros. Versículo 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Esa es la razón por la cual la iglesia tiene que sustentar misioneros, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Porque nos habla de una razón, ¿no? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Aquellos siervos de Dios de aquellos tiempos, que son los que se refiere ahí, habían salido por causa de Dios a predicar el Evangelio. Y además el apóstol le muestra a Gayo que finalmente quien debe estar involucrada en sostener a estos misioneros es la iglesia local, la iglesia local. Muy interesante esto, porque si uno analiza, a fin de cuentas es Dios que nos está enviando. Dios quiere utilizar a la iglesia, Dios va a utilizar a estas personas. Es Dios quien parte esto, es el Señor, ¿sí? Y por Él en primer lugar vamos. Es cierto, queremos que personas se salven, pero a mí no se me ocurrió eso. A mí no se me ocurrió eso. Eso se le ocurrió a Dios. Dios es el que quiere salvar gente en primer lugar. Y me quiere ocupar a mí en eso. Entonces, finalmente, queremos que personas se salven, tenemos que tener compasión por las personas perdidas, pero el punto principal y final es Dios. Él nos envía y Él va a ser exaltado por las personas que conozcan al Señor. Él es el punto final. Por eso dice, por ellos salieron por amor del nombre de Él. ¿Sí? Por amor del nombre de Él. Ellos atendieron a lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios quería hacer. Le tomaron el peso. Dios quiere salvar personas, Dios me quiere utilizar. Bueno, hay que ir. ¿Sí? Así es. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de lo que estoy mencionando. ¿Sí? Entonces, otra vez, los encargados de encaminar a los misioneros es la iglesia local, no el mundo. Muy interesante porque menciona, versículo 7, sin aceptar nada de los gentiles. Gentiles, acá en este versículo, en este contexto, habla de no creyentes, ¿sí? En otros contextos significa otra cosa, pero en este contexto significa no creyentes, ¿sí? Los misioneros deben ser apoyados por la iglesia local, no por una entidad que no sea la iglesia local. Hay muchas entidades cristianas, me he dado cuenta, en Paraguay, más que en Chile me di cuenta, acá hay muchas escuelas cristianas, hay universidades cristianas, hay instituciones cristianas médicas, me di cuenta también. Hay muchas instituciones cristianas, hay hasta locales con nombre Adonai, me he dado cuenta, muy interesante. Y es interesante y es bonito ver eso. Sin embargo, esas instituciones no son la iglesia local. Tenemos que hacer esa separación. Un colegio no es la iglesia, una universidad no es la iglesia, un local que está ahí con un nombre cristiano, eso no es la iglesia. Ustedes son la iglesia local. Las personas que se reúnen en un lugar para tener compañerismo y adorar a Dios. Eso es la iglesia, según la Biblia. Entonces, tenemos una responsabilidad con los misioneros y con la obra de Dios. Entonces,
Aunque la obra tiene que ver con alcanzar personas para Cristo, y estamos de acuerdo con eso, a fin de cuentas la obra es de Dios, no es de Dios. Dios ha dado el mandamiento a la iglesia, Dios levanta misioneros como vemos, y Dios demanda a la iglesia que los envíe y los sostenga. Miremos por favor el testimonio del apóstol Pablo, ahí, algunos versículos, de cómo él menciona esta verdad también. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué dice? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. A él no se le ocurrió ser apóstol, no fue de él, eso fue de Jesús, ¿sí? Ahí, cuando iba camino a perseguir cristianos, eso fue Jesús. Jesús lo llamó, Dios lo llamó. A Dios se le ocurrió que él tenía que ir a las naciones, a él no. Apartado para el evangelio de Dios. Y si es correcta la traducción, eso está en voz pasiva, ¿sí? Alguien lo apartó. No fue él que se apartó, alguien lo apartó para el evangelio. Y ese fue Dios. Colosenses 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad, ¿de qué dice? De Dios. De Dios. Otra vez, 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces, estamos hablando aquí de la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, hermanos, en el mundo. Es la obra de Dios. A Dios se le ocurrió esto, a nosotros no. Dios tenía pensado esto, Dios quiere salvar gente. Dios sabe que las personas están yendo al infierno. Dios sabe que las personas están enemistadas con Él. Dios sabe que las personas odian a Dios, rechazan a Dios, como dice Romanos capítulo 1. Por eso es que Dios nos envía. Entonces, queremos que las personas se salven, pero en primer lugar, Dios es quien nos envía a hacerlo. Por tanto, en ese sentido, los misioneros existen porque Dios ha querido salvar pecadores de este mundo para su gloria, ¿sí? Hay un versículo muy bonito ahí en el Salmo 66, versículo 4, donde dice: toda la tierra adorará a Dios. Ahí va a terminar las misiones, cuando todas las personas adoren al Señor. Ahí va a terminar. No va a terminar con la salvación de las personas, ahí no. Ahí parte. Esto va a terminar con las personas adorando a Dios. Ahí va a terminar las misiones. Entonces, en este pasaje, o en estos pasajes, tenemos mucho que sacar para nuestras vidas, pero por sobre todo para en nuestra iglesia local. Entonces, un punto muy importante, recapitulando un poco, son las misiones y el evangelismo. Aparte de que toda la iglesia debe involucrarse de alguna manera, también una parte importante de la iglesia es el liderazgo de la iglesia. Muy interesante, porque sabemos que Juan le está diciendo esto a un líder de la iglesia, ¿sí? Y evidentemente también a toda la iglesia, pero en primer lugar a los líderes, ¿sí? Es muy interesante también porque en esta misma epístola encontramos un contraste con Gayo, con este líder. Hay un contraste negativo. Acompáñenme por favor, versículos 9 al 10 con la Biblia. De Tercera de Juan. Tercera de Juan 9 al 10, porque tiene un solo capítulo. Nueve al 10 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere recordándole las obras que hace, parlotando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Quién era este Diótrefes? ¿Sí? Diótrefes, al parecer, era líder de otra iglesia, en otra casa, o en otra iglesia, o otra congregación, era otro líder, en otro lugar. Y recordemos que era algo muy común que se juntaron en casas y no existían muchas veces un templo, ¿sí? Una construcción. Entonces, Diótrefes se oponía al apoyo misionero de tal manera que influía en otros para no hacerlo.
y expulsaba a los que sí lo hacían. ¿Sí? Dice el último parte del versículo 10, y los expulsa de la iglesia. Era alguien bien, bien malo. ¿Sí? Y se notaba su cristianismo acá falso, ¿no? En no querer apoyar la obra misionera y específicamente a los hermanos que iban a evangelizar, que iban a servir a Dios. Y Diótrefes es tratado en esta epístola como un incrédulo. Mira versículo 11 conmigo, por favor. Mire versículo 11 conmigo. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces esa es una referencia a Diótrefes. De eso está hablando. De eso viene hablando, de Diótrefes. Diótrefes es alguien que hace lo malo. ¿Sí? Entonces el apóstol Juan deja en claro que esa persona aparentemente no es creyente. Entonces, algo que debemos aprender es que no solo la iglesia debe involucrarse con los misioneros, sino que en especial el liderazgo lo debe hacer. Entonces tenemos el ejemplo bueno y el malo del liderazgo también. Un liderazgo que le interesa que el evangelio avance, servir al Señor, servir a los hermanos, y un liderazgo malo, ¿no? Que se opone a la obra de Dios, se opone al evangelio, se opone a la expansión del evangelio. ¿Sí? Y el apóstol Juan nos va a hablar un poquito de eso también, del problema que tenía Diótrefes, la raíz. ¿Sí? Muchas veces hay una raíz en eso y vamos a encontrarla acá. Y el apóstol Juan nos dice cuál es la raíz de por qué Diótrefes no quería servir a Dios. Bueno, en primer lugar decía que quiere tener el primer lugar, ¿no? Una persona ahí ególatra, ¿no? Una persona altiva que quiere tener el primer lugar. Pero el apóstol Juan nos ayuda con eso, para poder entender cómo suprimir eso, ¿no? Suprimir esa tentación que pueda tener el liderazgo. Entonces, es muy importante el liderazgo y el involucramiento. Otra cosa que aprendemos es con personas. Me acuerdo yo, en la iglesia donde estábamos en Chile, orábamos siempre por países. Y es cierto, es bueno orar por países, y no es malo, no es algo que esté mal, pero debemos avanzar a involucrarnos ya con personas, con misioneros. Si vamos a orar por un país, por ejemplo, oremos por un misionero que esté en ese país. ¿Sí? Preguntémosle qué luchas tiene y cómo podemos ayudarle. Así debe ser, un poquito más que eso. Y podemos hacerlo. ¿Sí? Ahora con la tecnología y orando al Señor nos puede abrir puertas para poder conocer misioneros en otros países. ¿Sí? Entonces, debemos involucrarnos con personas, al fin y al cabo. La iglesia debe apoyar personas. Ahora, ¿cómo apoyar? Esa es una buena pregunta. Ya vimos algunos ejemplos. Aquí esta forma de apoyar era hospedar, ¿no? De manera que nada les falte. Pero hay otras formas de involucrarse también con los misioneros. Si me acompaña, por favor, un versículo más. Versículo Efesios 6, 19 al 20, orando por los misioneros. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí dentro de la armadura de Dios, eso habla ahí Efesios 6, del 10 en adelante, pide el apóstol Pablo que oren por él. ¿Sí? En otras epístolas pide que oren por él para que se le abra puertas, ¿sí? Para que él pueda avanzar con el Evangelio. Entonces la oración es algo o una forma de involucrarse también con los misioneros. También enviando, muy importante. Otra vez, por favor. Hechos 13, 1, 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí está. Cómo la iglesia atiende a lo que está diciendo el Espíritu Santo y envían a estos hermanos al campo misionero. Los envían, ¿sí? Hermano, tienen que salir, ustedes tienen que ir a evangelizar. Dios los está llamando. La iglesia también se involucra enviando personas. Hay otras formas de involucramiento que no menciono acá, pero para tenerlo en cuenta. Bueno, dijimos orar, es una forma de involucramiento con los misioneros. También dijimos enviar misioneros, la iglesia tiene que enviar misioneros.
bueno, dentro de sus capacidades evidentemente, también debe apoyar misioneros, ¿sí? Vimos ahí, 3 de Juan, estamos viendo cómo puedes sostener a misioneros en tu casa, cómo puedes ofrendar para los misioneros. Y también hay otra forma interesante que la Biblia menciona, que es informarme de los misioneros. Saber cómo están sus luchas, en dónde están, cómo poder ayudarles, quizás faltan Biblia, oremos porque quizás hay persecución en ese lugar, o están teniendo luchas con la autoridad, etcétera. Es bueno también que la iglesia se informe de los misioneros. Y eso va conectado con la oración, ¿sí? Así podemos orar de manera específica, así sabemos de los misioneros y qué están haciendo. Entonces, por lo menos hay 4 grandes grupos de involucramiento: orar, enviar, apoyar y dijimos también informar. Entonces, también como vimos en el ejemplo de Gayo, esto hace que podamos agradar más al Señor como hijos de Él y como iglesia, ¿sí? Entonces dijimos ya que era un pilar de la iglesia. Los misioneros dieron testimonio del amor de Gayo, el cual con su testimonio exaltó el nombre de Cristo, y por supuesto la iglesia debe ser un ejemplo de eso. Entonces ya dijimos el buen ejemplo y el mal ejemplo. El buen ejemplo es apoyar las misiones, ¿no? Apoyar los misioneros, encaminar misioneros, y el mal ejemplo es obviamente rechazar la obra misionera y hacerle una cruz a los misioneros, ¿no? Eso está mal, hermano. Y además vemos que servir a estos misioneros es un sinónimo de servir a Dios. Dios es quien los ha enviado y por causa de Él principalmente han salido. Otra vez, el involucramiento tiene que ver con personas. Otra aplicación que desprendemos de esta porción es que la iglesia local, universal, es la responsable de los misioneros, no el mundo, ¿sí? Si bien es cierto, también los misioneros pueden trabajar, y sabemos ahí del apóstol Pablo que trabajaba haciendo tiendas. Aún así, una iglesia madura apoya a los misioneros independiente de esto, y ahí está la iglesia de Filipos, que apoyó el ministerio del apóstol Pablo una y otra vez, dice Filipenses capítulo 4. ¿Sí? Una y otra vez. Y eso que el apóstol Pablo tenía un trabajo, ¿no? Tenía un trabajo, pero cuando pudieron hacerlo, le enviaron una y otra vez para sus necesidades, dice el apóstol Pablo, y les reconoce eso, el Señor. La iglesia local debe apoyar a los misioneros. Algunos han dicho, acá hay un dicho popular, que algunos han dicho que algunos bajan por la cuerda, pero arriba hay otros que deben sostener esa cuerda. No sé si han escuchado ese dicho, pero es cierto. Probablemente tú no vas a ir, probablemente Dios te llamó a un ministerio acá, tus dones los vas a ocupar acá, pero hay otros que sí, Dios lo está llamando al campo misionero. Y tú debes ahí sostener la cuerda, ayudar, encomendar, encaminar. Entonces, continuamos ahora en el versículo 8 y vemos cómo el Señor anima a Gayo a continuar con la obra. Entonces, muy bien, hermano Gayo, estás sirviendo al Señor de manera fenomenal, pero debes continuar haciéndolo. Que el Señor te siga utilizando en eso. Muy bien, iglesia, estás sirviendo a los misioneros, estás apoyando a los misioneros, debes seguir haciéndolo. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, dice. Para que cooperemos con la verdad. Y ahí hay un propósito muy interesante. Entonces Dios continúa animando a Gayo a servir a estos evangelistas itinerantes. Y ahora agrega el plural nosotros, ahí, nosotros. ¿Qué significa este nosotros ahí? ¿Por qué tiene importancia? Porque el apóstol Juan se está incluyendo en este servicio a los misioneros. Él se incluye en esto. Entonces es algo que le involucra a toda la iglesia, no solamente a algunos hermanos, a todos los hermanos. Todos debemos servir en las misiones y a los misioneros. Y la palabra debemos, también muy interesante, dice, pues debemos acoger a tales personas. Esta palabra significa deuda y nos muestra el deber que tiene la iglesia con los misioneros. Tiene una responsabilidad la iglesia con las misiones y con los misioneros. Entonces no es algo así opcional, no es algo que si queremos o no.
somos el instrumento de Dios para que otros vayan y prediquen el Evangelio. Además, recordamos que el Señor nos ha mandado a evangelizar el mundo más allá de nuestras fronteras. Ahí leemos un versículo que, por favor. 1:8, bien conocido, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y a quién le dice esto, Señor? Bueno, en primer lugar a los apóstoles, pero luego de ello la iglesia debe continuar. Esa es la iglesia. Necesitamos saber que esta tarea se lleva a cabo enviando y apoyando misioneros. Esa es la forma. Entonces, esto se logra, lo que dice este versículo, haciendo que personas salgan y vayan y prediquen donde el Evangelio aún no ha llegado, donde las personas están perdidas sin Cristo en este mundo. Entonces, es una gran tarea en donde la iglesia local es muy útil, la iglesia local es muy útil. Propósito, el último, por favor. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En la última frase del verso 8, el apóstol Juan muestra al amado Gallo cuál es el propósito de encaminar misioneros, de apoyar misioneros. ¿Cuál es este propósito? Y la respuesta está en la palabra cooperar. Dice, para que cooperemos con la verdad. Esto habla de trabajar al lado, de colegas. Es decir, que nosotros como iglesia local, con los misioneros que están en el campo, somos un equipo. No es que nosotros somos más que ellos, o ellos somos más que nosotros, o lo que le pasó aquí a Diótrefes, yo soy más que los que están allá. No es eso. Somos un equipo. Trabajamos al lado para que el Evangelio llegue a esos lugares. Si bien es cierto, tenemos roles diferentes, pero somos un equipo. Nos necesitamos, los misioneros necesitan a la iglesia necesita a misioneros. Somos un equipo de trabajo para que el Evangelio llegue a otros lugares. Entonces, así es como el apóstol Juan decía a Gallo que debía tomar esto, como un trabajo en equipo. No como Diótrefes que quería tomarlo como algo altivo, ¿no? Como yo mando acá, ¿no? No es eso. Es un trabajo para el Señor, en conjunto. Servimos a Cristo juntos para que la verdad sea esparcida por el mundo. La palabra verdad es muy amplia en la Biblia, pero en este contexto obviamente se habla de predicar el Evangelio, de que el Evangelio llegue a otros lugares, ¿sí? A eso se refiere en este contexto con verdad, ¿sí? También hay versículos que dicen que Jesús es la verdad, o la palabra es la verdad. Pero aquí se refiere específicamente a la expansión del Evangelio. Entonces, retomando el punto anterior, así es como el Evangelio llega a otros lugares, con una iglesia comprometida y con misioneros fieles a Cristo. Es sin duda un trabajo en equipo, trabajo que incluía también a los apóstoles. Y así es como la iglesia primitiva lo entendió y como los misioneros de aquellos tiempos lo entendieron, como un trabajo en equipo para servir al Señor. Último, por favor. Ahí está, gracias. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ahí vemos en este versículo, quiero enfatizar, aunque lo importante aquí es la oración, pero ese trabajo en equipo, ¿no? Entre la iglesia y los apóstoles trabajando para que el Evangelio llegue a otros lugares. ¿No más, por favor? Entonces, queridos hermanos, como pudimos estudiar por medio del ejemplo de Gallo, la iglesia debe estar involucrada en las misiones. Esto debe hacerlo pensando en las personas, es decir, en los misioneros. Debemos apoyar, orar, servir a misioneros y seguir haciéndolo, ¿sí? Como el apóstol Juan animaba a Gallo a seguir haciéndolo, ¿sí? Debes continuar haciendo eso, estás haciéndolo bien, no nos cansemos de hacer el bien. Debemos estar dispuestos a apoyarlos por causa del nombre de Cristo. Esa es la razón. Sabiendo que además tiene un propósito Dios con esto, la expansión del Evangelio hasta lo último de la tierra. Dios nos quiere utilizar como iglesia local en esta preciosa labor de alcanzar otros pueblos y naciones. Dios nos quiere utilizar. Es necesario orar para poner un poquito en práctica esto.
por misioneros. Necesario orar por misioneros, por los que están en el campo y por los que probablemente Dios levante de acá. Por una planificación misionera y o un ministerio de misiones. Eso es algo opcional, no estoy diciendo que tiene que ser así, pero es bueno quizás tener una planificación misionera. Vamos a enseñar sobre misiones, vamos a hacer una conferencia, hay un hermano que se está preparando, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar para que se prepare, para probarlo? Es necesario pensar en eso un poco, no dejarlo así tan como al aire, por así decirlo, porque para poder llevarlo a cabo, ¿no? Eso nos va a ayudar a poder llevarlo a cabo. Y si hay un ministerio de misiones también es bueno, algunos dicen un comité de misiones en algunas iglesias, donde hay unas personas, un grupo de personas, que su ministerio en la iglesia es dar a conocer a la iglesia a misioneros y llevar a cabo el apoyo de los misioneros a la iglesia, una especie de puente. Entonces, es una recomendación, no tiene por qué ser así, pero ayudaría muchísimo. Para que Dios también nos permita servirle mucho más por medio de los misioneros que ya están en el campo. Si ya conocen misioneros o ya están apoyando misioneros, bien, hay que seguir haciéndolo, continúen haciéndolo. Es algo que Dios le agrada y servimos al Señor así. Y por sobre todo, nuestro corazón, nuestros pensamientos se ajusten a la palabra de Dios. Esto tiene un fundamento, no es algo sentimental. Muchas veces, lamentablemente, se toma como algo sentimental, pero no es eso. Y es cierto, puede involucrar sentimientos, porque no somos un robot, pero nuestra base, nuestras convicciones tienen que estar en la palabra de Dios. Dios dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso voy, porque Dios lo dice en su palabra, y lo creo. Y también quiero que personas se salven. Como el Señor dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ahí en Mateo capítulo 9. Entonces, nuestro fundamento de las misiones y el evangelismo debe estar en la palabra de Dios, no en otra cosa, ¿sí? Y así también vamos a entender cuál es el engaño, ¿no? Si hay algún engaño. Vamos a orar, queridos hermanos, para que el Señor nos ayude a poner en práctica esto y valorar su consejo y cómo Dios nos quiere utilizar para que el Evangelio llegue a otros lugares. Gracias, Padre, por este tiempo, por permitirme exponer su palabra. Le pedimos, Señor, que podamos ser prácticos en esto, no solamente ser oidores, sino hacedores, y nos den la sabiduría necesaria para ajustar todo lo necesario y poder servirte en esta área. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a comentar un poquito sobre nuestro ministerio. Usted se preguntará por qué estoy acá, y preparamos unas pequeñas diapositivas con mi esposa para que nos conozcan un poco. Somos la familia Vicherat, aunque en realidad mi esposa dice Vicherat Hermosilla, sí, para no dejar de lado a mi esposa, así que, pero mi nombre es Mauricio Vicherat, el de mi esposa es Ruth Hermosilla, y nuestros hijos se llaman Priscila y Josías. Hasta ahora tenemos 2 niños. Priscila tiene 2 años y Josías tiene 5 meses ahora. Sí. Ellos los 3 somos chilenos. Ruth es la única paraguaya. Eso, hasta el momento. Pero probablemente ni se van a acordar de Chile nunca más. Así que, pero bueno. Nuestra preparación, también siempre es bueno hablar, porque no me conocen, evidentemente, solo me conoce hermano, los líderes, los pastores, pero es bueno que la iglesia también nos pueda conocer un poquito. Por la gracia de Dios, ambos, como mencionaba el pastor al principio, nosotros tuvimos la oportunidad de prepararnos de una manera formal. Tenemos estudios formales en la Facultad Teológica Bíblica Bautista de Chile. Estuvimos ahí, cumplimos el periodo de 4 años, que es lo que dura el estudio ahí. Y también hemos estado sirviendo en la iglesia en varias áreas, en el área de enseñanza, misiones, evangelismo. Y también yo estuve en Chile la oportunidad también de predicar varias veces, también estaba en ese ministerio. En Chile yo era el evangelista de la iglesia. Sigo siendo el evangelista, pero ahora en Paraguay. Así que, pero ese era mi ministerio, evangelismo y misiones principalmente. Yo estaba enfocado en eso. ¿Uno más, por favor? ¿Cómo fue nuestro llamado? ¿Cómo decidimos llegar a Paraguay? ¿Por qué no a otro país, no? ¿Por qué no nos quedamos en Chile?
El año 2015 vinimos a Paraguay a presentar nuestro noviazgo, cuando nos estábamos comprometiendo con la que iba a ser mi esposa en el futuro. Y el Señor nos mostró que este era el lugar donde nos quería. ¿Y cómo? Bueno, puso un deseo muy, muy firme en nosotros de querer servir en Paraguay, de evangelizar, de que se funden más iglesias. Y fue un deseo que no se apagó. Siguió. Y siempre estábamos pensando en Paraguay, cuándo nos vamos y qué nos falta. ¿Qué falta? ¿Qué más necesitamos? Hay que cambiar algo del carácter, hay que cambiar algo, hay que aprender algo más. Y así estuvimos varios años. Y ya llega el año 2023, o sea, este año, y ya Dios nos muestra que ya no hay más excusas para ir y hacer discípulos y salir al campo misionero. Aprendimos mucho acerca de las excusas. Y también yo creo que puede ser una enseñanza para ustedes como iglesia local. Esto hay que facilitarlo, el que salgan misioneros. No hay que frenar la cosa. Muchas iglesias, o algunas iglesias, no puedo decir muchas, pero algunas iglesias frenan esto mucho. Y no, que falta. Y es cierto, hay que prepararse teológicamente, hay que prepararse ministerialmente, pero no puede ser infinito eso, no puede ser para siempre. ¿Sí? En algún momento hay que salir. Entonces, es necesario también quizás ponerle fecha a veces. Lo que hizo la iglesia donde estaba, cuando justo nos vinimos, pusieron plazos, ¿sí? 1 año de preparación, otro año de prueba en la iglesia y ahí otro año ya de ministerial, pastoral, por así decirlo. Pero es bueno eso, ¿sí? Es bueno quizás poner fecha, tiempo. Sabemos que los tiempos son del Señor y eso puede cambiar, pero es bueno tener algo tentativo. Ya en 4 años una preparación y hermano, vemos que ya estás listo y te enviamos. Entonces, pero hay muchas excusas, hermano, para salir. Hay excusas personales, hay excusas a veces de la iglesia, que nos va a faltar gente. A veces hay excusas emocionales, que hermano, te queremos acá mucho, no te queremos salir. Pero hay que orar para que nos ayude con esto, Señor, a ser sabios, ¿sí? Y enviar misioneros, ¿sí? Preparar personas y enviar y no amarrar, ¿sí? Dios es sabio. Dios va a hacer que lleguen más personas, las personas que faltan las va a hacer que lleguen. Si una persona que está a cargo de música, va a llegar después otro músico, o otra persona que está encargada del ministerio de niños, va a llegar otro. Dios no hace las cosas a media, Dios hace todo perfecto, ¿sí? Entonces, no tenemos que poner trabas, sino facilitar más esto, ¿sí? Ayudar, acompañar, hermano, prepárate teológicamente, estudia la palabra, sirve en estos ministerios que te van a servir y ayudar en eso. Dale. Gracias. Le pedimos por favor que nos ayude a orar, ore por nosotros, para ser una familia firme en Cristo. Ese es el primer desafío de los misioneros, de los pastores. Ese es el primer desafío, ser una familia centrada en Jesús. Ese es el primer desafío, no estar en el campo. Y sí es cierto, yo voy a luchar porque no soy paraguayo con la cultura, con algunas cosas, pero esa no es la mayor lucha. La mayor lucha es que la familia honra a Jesús. Entonces, si me pueden ayudar con eso, sería una gran bendición. También por el aprendizaje del idioma guaraní. Mis suegros son profesores de guaraní y mi suegra se comprometió a enseñarnos. Ahora que vamos a ser vecinos, queda poquito para eso, para que no me sea tan difícil aprender el guaraní. También para que seamos útiles anunciando el Evangelio. Este también es un peligro, más secundario diría yo, pero también pasa que misioneros salen al campo y como que se relajan así, y se vuelven más unos ayudadores sociales y empiezan a hacer cosas por la gente pobre, que no es malo, pero ¿y el Evangelio? ¿Y el predicar y que se salven? Entonces, para que Dios nos ayude también no a relajarnos y también tener el propósito claro por el cual vinimos, ¿sí? Porque no vinimos por otra razón que por servir al Señor. La verdad que hay mucha necesidad en todos los países. En Chile hay mucha necesidad, en Perú, en Argentina. Entonces, Dios nos trajo para servirle. Y también por la apuesta que Dios ahora está abriendo en Guarambaré. Hemos tenido la oportunidad de partir ayer un nuevo ministerio en Guarambaré, predicando el Evangelio allá. Comenzamos con los niños y para que el Señor pueda seguir abriendo puertas allá y su obra siga creciendo en ese lugar. Estamos trabajando con la iglesia bíblica cristiana El Camino. Esa es nuestra iglesia enviadora. No lo puse ahí, debía haberlo puesto, se me fue, así que les pido perdón por eso.
Se llama Iglesia Bíblica Cristiana El Camino. Esa es nuestra iglesia enviadora, nuestra iglesia que ora por nosotros, nos sostiene, y también el pastor, que coincidentemente es mi suegro, pastor Orlando Hermosilla, es quien nos está dando el soporte espiritual, ¿no? Con su iglesia, con la iglesia. Bien, queridos hermanos, eso sería nuestra preparación. ¿Y en Chile cómo se llama tu iglesia? Iglesia Bíblica Roca Grande. Roca Grande. Roca Grande. De Santiago. 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 Bueno, gracias Mauricio. Queremos quitar una foto con Ruth y mientras viene Ruth, me faltó un detalle contar acerca de la familia de Orlando y Loida. Ruth y Dani son sus hijos mayores, y después de un tiempo vino Naemi, su otra hija. Párate muy bien, Naemi. Ella es la hija menor de ellos. Ya terminaste el colegio. Ella quiere seguir la carrera de, ¿cómo se llama la carrera? Profesorado en educación física, que nosotros tenemos acá. ¿Dónde está Rebeca? Salió un rato, Rebeca. Rebeca ingresó este año, así que después tiene... Rebeca, acá tenés una futura compañera de profesorado en educación física, así que compartan sus números de celular y para ayudarse después a conocerse mejor en la carrera. Entonces, Francisco, vamos a quitar una foto acá a la familia de Mauricio y Ruth para tener un recuerdo de su visita. De ellos solos y después con él. ¿Ya está? Bueno, queremos darle una ofrenda de parte de la iglesia por visitarnos y por apoyarle en su ministerio aquí en Paraguay. Gracias por el tiempo que nos dedicaron. Realmente estamos muy contentos de que el Señor les haya llamado para servir, tanto el tiempo que estuvieron allá en Chile, que están acá en Paraguay, que el Señor les vaya guiando hacia dónde llevarles. Estamos contentos, escuchamos ahora que ahí están abriendo puertas hacia Guarambaré. Realmente yo no conozco mucho el lugar, sé que existe esa ciudad, pasé por allí, camino a otra parte, pero me alegra saber de que Dios está obrando en ese lugar. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Este es para ustedes, y queremos muy contentos que el Señor les siga acompañando. Queremos orar por el ministerio de ustedes aquí en Paraguay. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por la familia de Mauricio, de Ruth, por su hija Priscila, también por Josías. Gracias también por sus suegros y por Dani, por Naemi. Señor, que tú las has traído aquí a Paraguay. Primero que las has unido a ellos como matrimonio, como familia, después de estar preparándose y sirviéndote varios años allá en Chile. Tú les has traído aquí a Paraguay y con un propósito, con un llamado. Queremos pedirte que tú confirmes todo esto, les vaya guiando, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo a encontrar el lugar donde tú les permitas desarrollar todos los dones y talentos que tú les has dado. Queremos pedir que tú proveas todo y, Señor, que sea un llamado tuyo, un lugar definitivo, un lugar donde todo lo que hagan, lo hagan con el poder de tu Espíritu Santo y por sobre todas las cosas, para la gloria y honra tuya. Nos gozamos, Señor, con ellos como familia. Pedimos tu bendición, tu protección en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.